Nuevamente, saludos de parte de mi esposa y su servidor. Nuevamente, enviamos a ustedes nuestros deseos de oración. Que Dios les esté bendiciendo muy ricamente y que al inicio de este año del 2026 se haga con mucha vitalidad, con mucha salud mental, emocional, física y sobre todo espiritual. Que ustedes y sus seres amados se encuentren en la mejor salud. Es así nuestro deseo. Este video es una extensión del video pasado, pero con los eventos que estamos viviendo en este momento, con la presidencia aquí en Estados Unidos y las relaciones internacionales que estamos ahora tratando por razón de la imprudencia de este presidente aquí en Estados Unidos, de atacar la soberana libertad de una comunidad en Latinoamérica, Venezuela. Nosotros siempre, al menos en lo personal, yo he reflexionado en que la, la declaración de independencia y la constitución de cada país es una expresión del deseo del del anhelo al que la comunidad en general de todo y cada uno de los países desea alcanzar. Pero en esencia nosotros podemos decir que lo que la Declaración de Independencia y la Constitución unidamente declaran, ningún país de la Tierra lo ha realizado aún, porque siempre el ser humano en su condición ha tenido que superar las inclinaciones y las orientaciones de cada uno de los líderes, las mentalidades, las diferencias, en fin. Y de esta manera, pero a la vez nosotros podemos decir en conexión con la escritura, que ese es el documento principal en los libros, que es el aliento que Dios ha traído a todo ser humano, el aliento, la palabra, el logos, de acuerdo al Evangelio de Juan, el verbo en español, logos en griego, la palabra. Ha atravesado varias evoluciones a través de los lenguajes que han existido, inicialmente en el hebreo, cuando hablamos de Dios en Génesis, como lo hicimos en la primera parte de este mensaje. Ahora vamos a la segunda parte, iniciándolo con uh, la realización, la realidad de que nosotros hemos recibido la palabra a través de imperio y viene originalmente del griego, el Nuevo Testamento, aunque el hebreo fue más antiguo en tiempos de culturas más que existieron en aquel entonces como culturas predominantes en el mundo antiguo. Y el hebreo obviamente es el Antiguo Testamento, pero después de que se traduce al griego en la Septuaginta, que quiere decir 5 libros, la Torá, la ley para muchos, mucho que decir en esto, pero nos basta decir que en el tiempo en que se traduce es a tiempo de las conquistas de Alejandro Magno, pero después en tiempo del primer siglo en Jesús de Nazaret, ya el griego estaba predominando. De esa misma manera, nosotros no hemos alcanzado el ideal que la escritura nos ha revelado. Es una continua uh, anhelo y deseo del ser humano de seguir adelante, de acuerdo a Efesios capítulo 4, hasta llegar a realizar
la estatura del ser perfecto en Cristo Jesús, de acuerdo a la revelación. De la misma manera, la Constitución y la Declaración de Independencia son escritos de comunidades, naciones, pueblos, que hablan del hecho de que se discierne, se entiende que el ser humano ha nacido para ser libre y realizar todo el potencial de su humanidad. Por lo tanto, el acto en el que nosotros estamos ahora viviendo de la invasión o el asalto del presidente de Estados Unidos a Venezuela es un acto irresponsable, es un acto que quebranta la ley internacional de naciones para extraer a un líder de un país que no es el país que lleva a cabo ese asalto. Y hay una infinidad de efectos que vamos a estar experimentando en las próximas semanas, meses quizás, y sobre todo aquí en Estados Unidos, en donde se encuentra ya el proceso de que se remueva a este líder de la Casa Blanca. México está en mucho mejor condición porque se promueve más fielmente la idea de vivir de acuerdo a estos dos documentos que declaran la independencia y la soberanía de un país libre que se llama México, como ahora tenemos también a todos los países en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en fin, las Naciones Unidas están tomando acciones. Le pedimos que oremos para que Dios dé sabiduría a los líderes internacionalmente y que esto venga a ser resuelto de la manera más favorable. Así, de esta manera, pues, entremos ahora a este video, que es la segunda parte del mensaje. Esto yo lo había escrito ya totalmente cuando mandé el primer video, pero como estaba tan saturado de información, dije que sería mejor partirlo en dos y tratar de ir poco a poco. No podemos tomar mucho alimento de esta naturaleza como lo hace en la manera natural. Un bebé no puede tomar alimento muy sólido porque se indigesta. Y nosotros queremos ser sabios en lo que hacemos. De modo que sí les pedimos sus oraciones, que siempre las anhelamos, y ustedes tienen las nuestras. Ahora, este video va a empezar como el llamado de la sabiduría, mensaje 2, aunque es la extensión del pasado. Cuando la escritura se tradujo al griego y se publicó la Septuaginta en el tiempo de Alejandro Magno, y posteriormente, obviamente, que vienen el movimiento en el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido, a las comunidades que en el mundo antiguo, alrededor del mar Mediterráneo, se promovía. El Nuevo Testamento, igualmente que el Antiguo, que ya se había traducido al griego, y créanme que esto incluye un mundo de información, y hay libros que llenaron muchas bibliotecas en cuanto a esta transmisión del hebreo al griego, pero acuérdense que también a nosotros se nos trajo la escritura y se tradujo del griego al español. Y esas continuas traducciones vienen a impactar el texto bíblico y nosotros queremos ser tan fieles posible. Gracias a Dios que en su misericordia me ha permitido estudiar un poco estos lenguajes, que Dios nos traiga el aliento del Espíritu para poder entender todo esto y que sea provechoso a todos nosotros. Cuando en el griego se habla del Espíritu,
es diferente a cómo se habla del espíritu en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, espíritu es femenino, ruach. En- y luego el nombre que se le da a Dios, ruach Elohim, ruach HaKadosh, o Kadesh, que es el Espíritu Santo. Y en fin, uh, pero la palabra es neuma. La palabra neuma viene a ser en un género neutro. Ni favorece al masculino ni favorece al femenino, pero incluye voz, ambos. Esto provocó un cambio lingüístico. Desde entonces se podía hacer referencia al espíritu con pronombres neutros. La voz del espíritu en el principio, como en Génesis, ruach, del carácter femenino, queda aún más rezagada y se escucha tenuemente. El nombre entonces de Yahvé o Yahvé o Jehová en nuestra Biblia es revelado a Moisés. Se encuentra aquí en la pantalla. Se asocia con la misericordia de Dios y la relación de pacto, enfocadamente pacto, que tiene Dios con un pueblo. Pero a través de los siglos, después del de Jesucristo, primer siglo, viene Constantino en el siglo IV y quiere unificar los valores y los principios que se promovían en el cristianismo, y se hace esa unificación y en el proceso se excluyen varios escritos que promueven la enseñanza de Jesús. Pero no solamente se excluyen, sino que cuando Constantino, el emperador, le da el favor a los líderes cristianos por encima de todas otras religiones, y Roma se identifica más con el cristianismo, entonces Flavius Valerius Constantinus viene a impactar el cristianismo de tal manera que se nos trae una edificación más, digamos, reinterpretación de lo que en un principio el cristianismo lo era. Entonces, los escritos sapiensales o de la sabiduría existieron al menos anteriormente el tercer milenio, 3000 años antes de Cristo. Y se vinieron a reflejar en el primer siglo con los evangelios gnósticos, pero esto vino a crear un conflicto tremendo, porque los evangelios gnósticos, lo voy a tratar de decir de la manera más clara y sencilla, la realidad, el enfoque del mensaje de los evangelios gnósticos es un despertar interno en el ser humano. Nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, que nos hemos enfocado en 3 videos antes de estos últimos 2 de Jesús y el templo, o 4 quizás, de Jesús y el templo, porque esto es muy clave. En tiempos del primer siglo de Jesús, el templo era el centro de la adoración, como en nuestras tradiciones de hoy en día. Eso viene desde la antigüedad, en el que todos el domingo vamos y nos reunimos en el templo. El templo es la reunión de los creyentes. Los líderes están ahí para dar instrucción y guía y orientación. Pero los evangelios gnósticos, aun cuando promovían la reunión y se hacían las reuniones con estos escritos de la enseñanza de Jesús, la realidad que el evangelio gnóstico promueve es un despertar interno, porque Jesús, con la parábola de la vid y los pámpanos, vino a traer el mensaje que el reino de Dios en esencia está en el interior de cada persona. Cuando él dijo, el reino de Dios está en vosotros y alrededor de vosotros, está en todas partes el Espíritu de Dios, pero espíritu en el hebreo es ruach, y esto es femenino. Entonces viene
a ser revelado en la sabiduría de Dios, dada como una maestra, una guía para que el ser humano realizara los propósitos que Dios tenía desde el principio. Los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés en la Biblia que nosotros tenemos vienen a reflejar esta tradición del Antiguo Testamento y en el estilo de la enseñanza, la sabiduría, pero su contenido de estos libros son un poquito diferente a la totalidad de escritos en la escritura. Y se difieren notablemente del resto del Antiguo Testamento. Sus paralelos más cercanos se encuentran fuera de la Biblia, particularmente en la literatura del Antiguo Egipto, Mesopotamia, que estaba asociada a contextos educativos, ya sea en la formación de cortesanos, los que iban a servir en la corte en aquellas comunidades, como también en la instrucción del personal del templo. Debido al interés constante de la sabiduría, nunca cesó ese interés, aun cuando se trataron de suprimir los evangelios gnósticos. El pueblo, el creyente, siempre estaba inquieto en buscar esa enseñanza que supuestamente venía de los labios de Jesús de Nazaret. Y estos antiguos eruditos de escritos antiguos lo denominaron literatura sapiencial o de sabiduría. Los especialistas en liturgia, los especialistas en literaturas y escritos egipcios y mesopotámicos han adoptado esta nomenclatura a pesar de que agrupa textos con contextos y propósitos diferentes. Se remota, como ya lo he dicho, a el tercer milenio antes de Cristo y continúa manifestándose en el primer siglo, después durante la época del cristianismo. Uno de estos escritos es la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Ustedes saben que Jesús es del griego, Jesús, pero del hebreo es Josué, en el hebreo Yahshua. Y aparece en una versión más breve estos escritos de Jesús, hijo de Sirac, en el texto siriaco, Asiria, o como la sabiduría de Bar Sira, que quiere decir hijo de Sira, en el hebreo, la sabiduría de Bar Sira, en una copia hebrea. Según Jerónimo de Alejandría, aparece con diferentes títulos. Jerónimo era uno de los líderes principales cristianos en nada menos que Alejandría. Alejandría era un centro en Egipto, en el norte, alrededor del Mar Muerto. Alrededor del mar Mediterráneo, más bien. Era en la época patrística del desarrollo de la iglesia no se relaciona a los padres católicos, eso vino mucho después, sino de los líderes, los obispos. Jerónimo de Alejandría aparecen, según él, diferentes títulos en la tradición latina donde encontramos categorías descriptivas, ya ahora después del primer siglo, en fin, ya que el imperio romano venía hablando el latín, pero fue conquistado por el imperio griego y el griego se convierte en la lengua predominante. Y esta descripción de los escritos de Jesús o la sabiduría de Bar Sira, entonces tenemos nosotros el libro de la iglesia, eclesiástico. En la Biblia católica se encuentra eclesiástico. En los comentarios, en general,
académicos se estudia el eclesiástico como una instrucción para los fieles en la iglesia. Y esto se encuentra en la Vulgata, que también aparece como las parábolas, dichos sabios, en una copia hebrea. Entonces, tenemos nosotros, en esencia, que en el relato de la creación, nosotros vimos esto en la primera etapa del primer mensaje, Ruach, espíritu en hebreo, quiere decir, personifica a una dama, se personifica en femenino, siempre que se habla del espíritu en hebreo. Y Elohim es la deidad creativa, el Dios de fortaleza, omnipotente, si ustedes quieren decir. Y por lo tanto, tenemos nosotros que uh, el relato de la creación, Dios está preparando para crear un mundo en el que su imagen esté presente. Esto es el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y 2. Y que funcione este mundo que Dios está preparando, en el cual Él invierte su imagen en la creación del ser humano y que esté presente en todo el universo, por decir así, para que funcione en absoluta armonía con su carácter divino, con plena salud, prosperidad, unidad, armonía y paz. Ese era el propósito creativo de Dios en la creación. Y nosotros tenemos que, aquí nosotros vemos que cuando Dios crea la luz en el primer día, el entendimiento, el alumbramiento que trae orden, la sabiduría trae orden, y naturalmente lo dice Proverbios 3. Dios funda la tierra y la afirma, los cielos y la tierra con inteligencia, con sabiduría. ¿Sí? Entonces, Dios pone orden. Y en esto nosotros somos el reflejo de Dios. Cuando el Salmo dice, un día emite palabra, otro día, ese es el aliento de Dios que satura toda la creación. Y en esencia, los científicos en nuestros días están discerniendo que el universo tiene voz. Hay una armonía que habla de una parte de la creación a otra. En esencia, los conflictos a lo largo de todos los siglos pasados entre el creador y la creación radican esencialmente en el discernimiento o plena comprensión, diríamos, por parte de la humanidad, de la visión divina para todo el universo que Dios ha creado y de cómo debe funcionar eficazmente. Por tal razón, nosotros tenemos en nada menos que en el Deuteronomio, que es parte de la Torah, de la ley, de la es muy digamos, corto y limitado decir la ley a los 5 libros, primeros 5 libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, cada uno de esos libros, porque es en esencia libros que nos describen la relación de Dios con el ser humano. Es un Dios relacional y por lo tanto aquí vuelve a enfatizar Moisés, entre comillas, quien lo produce o que se inicia a través de la inspiración cuando Moisés iba a escuchar de Dios en el monte. Allá muy íntimamente, muy, digamos, privadamente entre Dios y Moisés había esa comunión. La salud que Dios deseaba, la salud plena y saludable para todo ser humano, se encontraba en esto, en la visión divina para todo el universo que Dios ha creado. Y por lo tanto, desde Génesis hasta los Evangelios, constantemente
nos han declarado esto. Vean ustedes, por ejemplo, uno de los escritos de Hebreos. Él es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, la sabiduría está encarnada en la vida de Jesús, es lo que nosotros hemos tratado de estar entendiendo y discerniendo. Quien sustenta todas las cosas con la palabra, que es logos, sabiduría, mensaje de su poder. En los evangelios, entonces, el amor de Jesús quiere que sus oyentes abracen no un concepto filosófico abstracto, sino el encuentro vívido, revelado en la vida de los que despiertan en su mensaje, que despiertan internamente, como así fue en las relaciones y las acciones de un sencillo ser humano, un hombre ordinario de Nazaret, que todos lo veían como un miembro de esta comunidad, que es visto como cualquier otra persona entre ellos. Pero cuando habló, se apreció una gran sabiduría en su mensaje. En esto nosotros nos damos cuenta, escrito ya después de tiempo, de que él había sido rechazado por el sistema, la estructura religiosa, porque fue el templo, el Sanedrín, y fue el gobierno, el emperador romano, que rechazaron y lo pusieron en una cruz romana. De tal manera que Jesús habla lo que la sabiduría le inspira a hablar. Su vida nos muestra que su manera de vivir en el plan de Dios reveló desde el principio para todo ser humano. Está revelado, como lo vimos en el video pasado. Dios anhela apasionadamente ser conocido por nosotros, cada ser humano, no solo por lo que esto hace por Dios y para Dios, sino porque esto hace por nosotros y para nosotros. Cristianismo no se trata en estar correcto sobre las cosas de Dios, qué doctrina o qué definición de Dios, sino en ser amado por Dios y sobre todo en reconocer y experimentar esto en el ser de uno, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que vemos entonces en este sentido que como parte del discurso de despedida ahora, Moisés, al traer inicialmente lo que es la escritura, los 5 libros, el Torá, que quiere decir correcto, en esencia va muy paralelamente en armonía con la definición de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es el proceso en el que Dios trae al ser humano a una relación justa con su creador. Estando Moisés en las llanuras del Moab, y en esta escritura está, inmediatamente antes de cruzar el río Jordán y la entrada de Israel a la tierra prometida a sus antepasados, el Deuteronomio es reconocido como una segunda, digamos, una segunda entrega de la ley. Por lo tanto, que ya había sido originalmente dada por los términos del pacto en el monte Sinaí entre Dios y el pueblo de Israel. La situación de Israel que esperaba en las llanuras de Moab antes de entrar a la tierra que pertenecía entonces a sus antepasados, Israel fue exiliado de nuevo en el desierto al punto de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Tuvo que repetirse de nuevo en este texto de Deuteronomio. Israel fue exiliado de nuevo en el desierto como nación que luchaba por liberarse de la esclavitud de naciones extranjeras. Siempre ha sido el estrago, la tradicional narración de Caín y Abel que muestra el estrago entre el ser humano. Hay dos primordialmente.
narraciones en el texto de la creación, en el, en los primeros, en las primeras dos capítulos, en la relación vertical del ser humano con Dios y en el capítulo cuarto, la narración horizontal, el ser humano con el ser humano en la relación de Caín y Abel. Desde entonces, como lo estamos viviendo en nuestros días, comunidades han estado en conflictos con otras. Y por lo tanto, uh, estaba aquí antiguamente en el texto de Deuteronomio, uh, el pueblo de Israel exiliado de nuevo en el desierto como nación que luchaba por liberarse de la esclavitud de naciones extranjeras. Y tuvo que cruzar de nuevo el Jordán y recuperar la tierra de nuevo. Esto es extenso estudio, pero que no tenemos tiempo aquí. El nombre Jordán, río Jordán, quiere decir fluir hacia abajo o descender. Y esto obviamente también es un eco al bautismo. Y en el río Jordán fue que venían a bautizarse aquellos que escuchaban el advenimiento del ungido en los labios de Juan el Bautista. Y este nombre descender en hebreo, derivado del río Jordán, que es un importante referente bíblico que simboliza la transición y la purificación. Es un nombre neutro que incluye tanto el femenino como el masculino también, con profundas raíces históricas y religiosas del Medio Oeste, o sea, la tierra de Canaán. Este que se encontraba y escuchó estas palabras de parte de Moisés, de acuerdo al Deuteronomio, era un pueblo sin tierra, desmoralizado y confundido, un pueblo que buscaba un camino de esperanza en una situación que parecía desesperada. Y yo no sé cuántos de ustedes que escuchan mis palabras a través de este video se encuentran en una situación crítica al iniciar este año. Pero en aquel entonces, como en nuestros días, la fe en el poder del Señor Dios, que parecía haber sido descreditada y en gran parte abandonada por el pueblo, es ahora invocada de nuevo. Este discurso es, por lo tanto, un llamado supremo a la fe, el valor y la esperanza, como también me es el deseo de declararlo a través de esta reflexión. Ahora, ¿cómo podía el pueblo saber que había cumplido con lo requerido? La gran mayoría de ellos no sabía ni leer ni escribir. Aquí el autor del discurso, en Deuteronomio, presenta una característica fundamental del Dios, del Dios de pacto con Israel. No implicaba exigencias misteriosas, desconocidas o imposibles de cumplir por parte de Dios. Los mandamientos eran claros y permanentemente comprensibles para los que escuchaban el mensaje, los ciudadanos de Israel, tanto jóvenes como ancianos. Todos escuchaban y podrían, con la aptitud que Dios les creó de escuchar palabra y procesarla a su corazón. No se podía negar que existía un aspecto misterioso de la naturaleza de Dios, que los seres humanos no conocían ni podrán conocer en esencia. Lo importante era que las verdades que correspondían a la humanidad habían sido reveladas plenamente en el pacto que Dios hizo con este pueblo. Estas palabras están vital y fundamentalmente relacionadas con el concepto bíblico de la revelación divina con un orden moral de vida que está indisolublemente ligado a esta revelación. Pero como en aquel día, en este día que vivimos, el Espíritu, y ahí puse un poquito del texto bíblico de Tomás, gnóstico, el Evangelio gnóstico de Tomás,
Esto lo pueden ustedes discernir y pedirle a Dios que les traiga discernimiento en su corazón. Es un asunto personal de uno con Dios y Dios les revela porque Dios no está alejado del ser humano, nunca estuvo. Y por lo tanto, este llamado del Espíritu sigue invitando al descanso y a la plenitud en nuestros días. Lo que revela no requiere permiso absolutamente, ni otorga poder a instituciones. Lo que revela el llamado de la sabiduría, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es una, digamos, una jornada de reflexión muy profunda e interna. Este es un asunto interno en el corazón del ser humano, en donde ninguna influencia externa, ni la iglesia, ni la doctrina, ni las filosofías vengan a impactar. Es un asunto muy interno de reflexión de uno con Dios. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Para nuestros días esto es casi muy difícil porque muchas personas no pueden estar en un profundo silencio, quietos, tratando de escudriñar lo que Dios está hablando. Y por lo tanto revela este llamado. Lo que no requiere es permiso, ni otorga poder a instituciones, ni otorga títulos ni intermediarios. Señala directamente a la mónada, o sea, a la esencia misma del ser, al uno interior, al uno antes de toda división, anterior a toda división, y muestra cómo el alma se une a ella al disipar el miedo, la inseguridad, la identidad impuesta en nuestra vida desde la cuna y las ilusiones y los afanes que se encuentran siempre en el alma del ser humano. Esto debe convertirse, este llamado de la sabiduría, debe convertirse en una ferviente elección activa y audaz. Este es el verdadero precio del conocimiento de la sabiduría. El dulce y sencillo consuelo de la certeza absoluta. Quizás ese sea el sentido de nuestra jornada en sí a través de estos videos. Quizá el verdadero mensaje que buscamos no sea un códice físico enterrado en algún lugar lejano de áreas antiguas, orígenes de nuestras tradiciones religiosas, sino una capacidad perdida del espíritu humano, una recuperación de una capacidad que el espíritu humano siempre ha tenido, pero que nos hemos olvidado de esto. Pero ten en cuenta que este conocimiento, y ahora les hablo a ustedes directamente, no te añade nada nuevo, sino que elimina lo que nunca debió de estar ahí. Y yo les invito a que nos ejercitemos en la quietud ante Dios. Este es el primer principio del camino hacia ser plenamente saturados por la sabiduría de Dios. Y esta habilidad y actitud la tiene todo ser humano. Dios nos ha creado con ella. Y por lo tanto, yo les invito a ejercitarnos en la tranquilidad y bloqueemos absolutamente el bullicio del mundo que nos rodea. Todo lo que trata demanda nuestra atención, porque a lo que Dios nos llama es verdaderamente vivir, es verdaderamente estar en el descanso creacional de Dios. Vivir en el descanso como Jesús enseñó a sus discípulos a vivir. Esta es la esencia del mensaje. Puse ahí el texto de Tomás, que dice que es una reflexión, es una jornada interna y es como uno responde cuando se le
se le pide que le explique a alguien. Este es un movimiento en reposo. Este es un movimiento en un absoluto descanso. Si ustedes recordarán en el texto, vamos a regresar nomás brevemente, en el texto de Génesis, si ustedes lo tienen ahí, en el capítulo 2, cuando Dios termina la creación, en el capítulo 2, y dice, y acabó Dios, en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Nosotros nos imaginamos reposo es un descanso de la labor, pero esto no es lo que significa. Y este es el único día que Dios bendijo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Santificó. Porque en el reposo, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Recuerden ustedes que el ser humano fue creado en el sexto día. Cuando ellos entraron al huerto a experimentar todas esas cosas que Dios les había preparado, entraron en el séptimo día y vinieron al descanso. Y vean ustedes el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Este versículo invierte el orden para revelarnos a nosotros una conexión tremendamente vital, saludable entre la creación y el creador, los cielos y la tierra, el día que fueron creados, que Jehová hizo la tierra y los cielos. Este es el primer principio de aprender a escuchar la sabiduría de Dios, estar en quietud. Y esto lo tenemos, es necesidad, es menester para todos nosotros aprender y tomar un tiempo, quizás unos 15 minutos diarios, para estar en quietud, para escuchar la voz de la sabiduría, la voz que viene del aliento de Dios. Continuaremos en esto y vamos a ir hablando un poco y diseñando un poco los principios de la jornada hacia escuchar y aprender, tener oído en espíritu y en verdad, como le dijo a Jesús a la mujer samaritana. Los que adorarán a Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Continuaremos la próxima ocasión. Que Dios les dé bendición, que Dios les dé paz abundante, que Dios les dé descanso restaurador y renovador en Cristo Jesús. Estaremos próximamente con ustedes. Amén.